Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. En el nombre de Cristo, amén y amén. Digo, ¿han oído esa frase de año nuevo, vida nueva? ¿Y será así de fácil? Digo, qué padre, ¿no? Y la mayoría del ser humano esperamos que termine el año como que con la esperanza de, empezando el primero, todo va a mejorar. Pero ¿por qué tendría que mejorar? O sea, vamos a hablar de 365 días del año, a lo mejor que la viví entre unos días bien, unos días mal, y espero el último día, o más bien espero el primer día del año para que todo mejore. ¿Por qué tendría que mejorar? Si sigo siendo yo el mismo. Y al final el día tiene 24 horas. ¿Por qué tendría que esperar el 1 de enero para que mejore y no el 31 o el 20 de febrero, de enero, hoy mismo, ahorita? Pero tenemos esa mentalidad. Y es un deseo, al final es un deseo que tenemos de que todo inicie nuevo, que todo empiece a mejorar. Pero ¿sí se requerirá algo para que mejore? Estaba yo platicando con mis hijos y yo les decía que la vida en sí, toda tu vida, se requiere decisiones. Inclusive para ser hijo de Dios fue una decisión. Cristo lo hizo, pero dice que aquel que cree y lo recibe en su corazón es hijo de Dios. Y es una decisión tuya aceptar el sacrificio de Jesucristo o no aceptarlo. Todo se requiere de decisiones. Platicaba hace un día o 2 días con Carlos y le decía que el ser humano, platicaba yo hace unos días con una hermana en Cristo que no se congrega en ninguna congregación porque ninguna congregación es perfecta. Y le dije, tienes toda la razón, no sé qué esperes por perfección. Me decía, es que siempre hay situaciones y siempre lo sabrá. Si buscas en un concepto humano una congregación perfecta, no lo hay y no existe, porque es gente imperfecta que busca precisamente por eso a Jesucristo, y que en Jesucristo, cuidado, y que en Jesucristo logramos esa perfección. Dije, y el pastor, el ministro, el predicador, está en el mismo proceso que tú estás. No nos distraigamos, ya hay gente que está apoyando, por favor, no te dejes robar. Y les voy a platicar de una familia que eran extremadamente bendecidos en todos los aspectos y que se dejaron robar de una manera horrible y que hubo consecuencias catastróficas. Y te estoy hablando de Adán y de Eva. Yo te pregunto, ¿qué error había en ese pastor? ¿De quién fue la decisión? Entonces, hay veces el ser humano buscamos una congregación perfecta y culpo al pastor, culpo al ministro, culpo al hermano porque no me saludó, porque se cayeron las sillas, porque no están las instalaciones buenas. Tenían una relación perfecta con el Padre, convivían con el Padre y tomaron una mala decisión. Y de ahí vino terribles consecuencias. Sus 2 hijos de Adán, Abel y Caín, tenían los mismos padres, el mismo pastor, Dios. Y uno decidió matar a su hermano. Todo es al final cuestión de decisiones. El crecimiento que nosotros necesitamos al final es por medio del Espíritu Santo, pero sí es decisión tuya. Tenemos lo mejor de lo mejor. Dice, vete por favor a Proverbios 4:18. No se ve completo, no se estorba ahora los... ¿Lo puedes bajar, por favor? Gracias.
Ay, está bien, gracias. Esta es la condición del Hijo de Dios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo tenemos que ser los hijos de Dios? Siempre ir en aumento. Se tiene que ver un crecimiento, un desarrollo, una madurez en el espíritu. ¿Depende de mí? Sí. El crecimiento lo da Dios, pero la decisión del crecimiento la tomo yo. La condición del Hijo de Dios es año nuevo, vida nueva, pero no nada más el año, es todos los días. Dice que la senda de los justos o el caminar del justo es como la aurora que siempre va en aumento. Sí se tiene que manifestar el crecimiento y el desarrollo. Y ahorita el Espíritu Santo lo hablaba a través de la alabanza. Y decía, se nota el crecimiento. Y no nada más hablo de la gente, sino de ti, de tu vida, en cada área de nuestra vida. De verdad se está notando ese crecimiento, ese aumento que estamos teniendo. Posiblemente en ciertas áreas no, pero sí tiene que ver en alguna área porque estoy en disposición del Espíritu del Padre en que haya. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta en sí misma. Que no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí te habla de una obra de fe. Y te lo acabo de decir, al final todo es cuestión de decisión. Y tú y yo decidimos aceptar el sacrificio de Jesucristo, lo hicimos personal. Tomaste una decisión. Y en Deuteronomio te dice, te he puesto la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y te está dando la elección. Escoge tú. Todo es por decisión. Desafortunadamente, he visto a mucho hijo de Dios no vivir el propósito de mi Padre. Y tú puedes decir, ¿cómo puede ser posible si escrito está que ya Dios nos predestinó? ¿Por qué no se cumple el propósito en el Hijo de Dios, en su totalidad? Porque todo es cuestión de decisión. El bien y el mal están en tu poder, la muerte y la vida. El mundo, lo presente, así está escrito. ¿Qué es lo que tú y yo estamos decidiendo como hijos de Dios? Algo que Dios nos ha venido hablando en estas últimas semanas es que dejemos de ser religiosos. No se trata de venir cada domingo y cumplir con mi ministerio, sino permitir que la misma presencia de Dios esté transformando mi vida, que verdaderamente haya un desarrollo y un crecimiento en todas las áreas de mi vida. Esto quiere decir que no voy a tener problemas, no quiere decir que vas a tener la madurez para enfrentar cada situación. El saber cómo salir inmediatamente. Quieres vivir una vida diferente, pero sigues haciendo las mismas cosas, no va a pasar nada, ¿eh? No va a pasar nada diferente. Dice la palabra, el necio hace las mismas cosas esperando diferentes resultados. Eso no es. Hoy es el momento. ¿De verdad quieres una vida nueva? ¿Quieres vivir de manera extraordinaria y maravillosa? Toma decisiones. Pero también dice la palabra de Dios que si Jehová no edificare la casa, entonces la primera decisión que tenemos que tomar es que Él sea el que edifique la casa, que Él sea el que gobierne la casa. Alguien me preguntaba, ¿cómo puedo hacerle? Porque dice la palabra de Dios, vete a Timoteo, por favor, a segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo te voy a preguntar, ¿cómo es esforzarse en la gracia? Ya estoy hablando de decisiones. Y aquí sí te está diciendo algo. Esfuérzate en la gracia, no en tus fuerzas. ¿Cómo es? Y muchos me han hecho esta pregunta. ¿Cómo es esforzarse en la gracia? Saber que aún sin dinero voy a comprar cosas. Que la gracia sea mi fuerza. Que la gracia sea tu fuerza. Lalo, ¿puedes compartirnos algo? ¿Cómo sería esforzarse en la gracia? Que sea Dios quien haga las cosas por mí. Pero en una situación, ahorita puse un ejemplo. No tengo dinero, pero hay cosas más tremendas. Cuestiones vida, muerte, sanidad. ¿Cómo puedo esforzarme en la gracia? Aferrarte a la verdad de Cristo, o sea, aún y a pesar de lo que digan, secar
enfermedades. ¿Cómo la seco? O sea, sí se requiere un conocimiento. Vete por favor a Josué 1:8. Esta es una orden, ¿eh? Aquí te está diciendo, esfuérzate en la gracia. Y a esta semana me preguntaron, ¿cómo me esfuerzo en la gracia? ¿Cómo hago para esforzarme? ¿Qué es permanecer en la gracia? ¿Qué es verdaderamente cuando está el ataque, la tormenta? Esforzarme en la gracia. ¿Lo bajas más, Lalo, por favor? Oye, si Sean fue arrebatado. No, No. Sí, qué bueno que te pusiste las pilas, dijiste, oye. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo se puede apartar? Nunca. ¿Y cuándo es nunca? Nunca, no importa si estás en una fiesta, no importa si estás en una tormenta, no importa si te estás gozando, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿cuándo? De día ¿A qué horas? A todas las 24. Meditarás en él. ¿Qué es meditar? Constantemente ¿Cómo? pensar en En la palabra. Meditar es hacerte imagen de, pero no me puedo hacer imagen de algo que no he escuchado o que no sé. Entonces, nunca se apartará, no dice de tu bolsa, de tu escritorio, de un atril, de mi brazo. ¿De dónde dice? De mi boca, Y si no se aparta de mi boca, ¿por qué es? porque está en mi corazón. Exactamente, porque de nada me sirve una palabra, una Biblia abierta aquí, no va a salir ¡fum! El poder, ¿eh? Hasta que está en mi corazón y lo hablo, es cuando se detona el poder. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, quiere decir atesores y practiques conforme a todo lo que en él está escrito. Y te dice por qué. Porque entonces, ¿quién lo va a hacer prosperar? ¿Dios? Ajá. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces quiero año nuevo, vida nueva. Quiero esforzarme en la gracia, es esto. Nunca. ¿Estás triste? Nunca se aparte de tu boca. ¿Estás enojado? Nunca se aparte de tu boca. ¿Estás contento? Nunca se aparte de tu boca. Este libro, sino que medita. ¿Y cuándo te dice que lo tengo que meditar? Los domingos. Los días que hay prédica con Israel, las mañaneras. ¿Cuándo? Todo el día. Pero ¿qué hacemos el ser humano? Cuando requiero a Dios es cuando oro. Cuando estoy en una situación es cuando lo busco. En primera no está escondido, está contigo. Y cuando te dice esfuérzate en la gracia, sí hay. Sí saben que este es el libro de instrucciones de cómo vivir una vida divina, maravillosa, cómo reinar en vida. Y aquí te está diciendo, si tú lees el 7, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Es una orden que Dios te está dando. ¿Quieres vivir bien? Que no se separe esto de tu boca, pero primeramente para que esté en tu boca tiene que estar en tu corazón. Vete por favor a Romanos 10:10. ¿Me muevo mucho? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces lo que está en mi corazón es lo que va a hablar mi boca, pero te está diciendo que con lo que crees con tu corazón es para que se manifieste la justicia y lo hablas para que sea una realidad la salvación. Entonces, mi decisión como hijo de Dios, primeramente, bueno, acepté a Jesucristo, esa fue mi decisión. Acepto que su voluntad se haga en mi vida y me empiezo a esforzar en la gracia y voy a meditar. La gracia, desafortunadamente, he visto a infinidad de hijos de Dios que la toman para estancarse en un sistema de vida. Y siguen viviendo del maná. Y ya no es el tiempo del maná, es el tiempo de la siembra, de la cosecha y de la multiplicación.
se requiere una acción, una decisión por medio de la fe y una acción por medio de la fe. El estar en la gracia de Dios y seguir de la misma manera, no me estoy aprovechando. Y es algo que Dios le dijo a Pablo: aprovéchate de mi gracia, usa todo mi favor, usa todo lo que yo te he dado para salir de esa situación. Pablo reconoció: me ha dado un aguijón Satanás y le he pedido a Dios que me lo quite. Y su respuesta de Dios es: aprovéchate de mi favor, deja de pedírmelo y toma la decisión. Ya detectaste que esta situación es del diablo, pero la sigues aceptando. Has tomado la decisión de aceptar esta situación. ¿Por qué no cambias de decisión y te aprovechas de mi favor y de mi gracia para ser transformado en esa área? En lugar de quedarte donde estás. Le decía yo a mis hijos, ni la justificación. ¿Me puedes repetir qué más dije? Ni los pretextos te van a ayudar en nada. Me puedo justificar yo que tuve una vida, podemos poner maravillosa, y no quiero cambiarla. Entonces voy a seguir viviendo una vida natural, ¿estás de acuerdo? Y no voy a manifestar lo que Dios ya dio o lo que Dios me ha dado, su gloria misma. Dice: la gloria que tú me diste yo se las he dado, para que así como tú y yo, Padre, somos uno, ella lo sea. No voy a manifestar esto porque sigo viviendo en una gloria terrenal, porque mi vida fue buena, no tengo nada que cambiar. Claro que sí, hay mucho que transformar. O me puedo justificar, es que yo, ayer agarra así el cable del celular, del cargador, y le empieza a hacer así. Dice: ¿te acuerdas cómo me pegabas? Ahorita te voy a pegar. Y le digo al hijo: si yo te platicara cómo me pegaban, no me espanta. Y me puedo justificar: a mí sí me golpearon mucho. Yo fui una niña maltratada, yo fui esto y por eso soy así. ¿Y de algo me sirve el justificarme? No estoy viviendo como quiero vivir. Ok, sufriste mucho, ahora es tu decisión cómo quieres vivir. ¿Por qué sigues sufriendo por algo que ya no existe? Quedó en el pasado. Y el justificarme me hace quedarme en el mismo lugar y no avanzar. Dice que los hijos de Dios vamos como la aurora en aumento. Y puede decir: es que papá, mamá, el mundo, el peje, el peña, qué sé yo, échale la culpa a quien tú quieras. La decisión de tu vida es tuya. Tienes el mejor pastor, y no hablo de mí. Hablo del Padre y hablo de Espíritu Santo y de mi Señor Jesucristo. Y va contigo todos los días de tu vida. ¿Quieres vivir una vida diferente? Toma decisiones conforme al plan de vida de Dios. Y te está diciendo: esfuérzate en la gracia. Que no se aparte de tu boca esta palabra. Antes de hablar con las vísceras, habla con el corazón. Pero para ello tiene que estar sembrada la palabra de Dios. Dice: esfuérzate en la gracia. Y Dios te está diciendo: nunca se aparte de tu boca este libro. Y te está diciendo: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Josué te dice: hazte imagen, medita. Vete a Habacuc, por favor, 2:1. Esto es algo extraordinario. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿sabías que sí se puede ver? Conforme tú te estés moviendo y hablando la palabra, se va haciendo imagen. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré. ¿Cuándo tienes que hablar la palabra? Día y noche. Aún dormido sabes que tu conciencia está hablando la palabra y que Dios está hablando a tu conciencia, y que aún en los sueños hay profecías. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver, escucha bien, para ver lo que me dirán. ¿Cómo es posible eso? O sea, Dios te va a estar hablando y tú vas a estar viendo. Para eso Dios te está diciendo: esfuérzate en la gracia y medita en mi palabra día y noche, porque todo lo que yo te voy a hablar
tú lo vas a estar viendo. Mi Padre ya nos ha dado todo. Nos ha dado su imagen, nos ha dado su señorío, nos ha dado su poder, nos ha dado su palabra y nos ha dado su presencia todos los días de nuestra vida. Así está escrito, hasta el fin de los tiempos. Entonces, hoy por hoy, hermano, te invito y te exhorto porque te amo y de verdad sí he visto tu crecimiento de una manera extraordinaria. Pero Dios me ha venido hablando en todos estos días que todo es cuestión de decisión, que es tiempo de que dejemos justificaciones y pereza y que empecemos a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios para que verdaderamente sea transformada. Hace 15 días nos decía un hermano, realmente tengo tantos años en la palabra de Dios, pero tengo poco de empezarla a practicar. ¿Te escucho? Así es, al final la palabra es esfuérzate, como que la tomamos, híjole, sí tengo que hacer algo, pero al final es una decisión de que sea Él. Ese es mi esfuerzo, dejar menguar yo para que sea Él. Ahorita decía Brenda, si no lo escucharon, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de dominar toda emoción negativa y empezar a aprender a tomar decisiones conforme al espíritu. Dice, encomienda a Yahweh tu camino y todo te saldrá bien. Yo les voy a decir qué hago cuando no sé, y normalmente no sé qué decisiones tomar. Me pongo a orar en lenguas y le digo, Señor, que se haga en mi vida conforme a tu palabra. Hay cosas que no sé qué decisión tomar, que a veces la emoción me dice, toma esta decisión, pero viene de repente el temor. Y si está mal, si es emocional lo que estoy haciendo, mejor tómala tú. En el momento no la tomo, me sereno, guardo silencio, porque mi cabeza de repente habla hasta por los codos, entonces guardo silencio, digo, Señor, revélame tú. ¿Y cómo lo voy a saber qué es lo que me dice Dios? ¿Cómo sé que este pensamiento o esta sensación o esta decisión sí viene de parte de Dios? Sustentando con su palabra. Porque puedo tomar una decisión y decir, pues es bueno. O sea, pero ¿es bueno para quién? A mí me va a causar gozo. Me conviene. Puedo decirlo. Puedo confundir. Tiene que ser, ¿qué tiene que tener? 3 características. Bueno, agradable y perfecto. Para mí, si es bueno para mí, es bueno, agradable y perfecto, también lo va a ser para ti y para ti. No voy a dañar a nadie. La decisión que voy a tomar conforme a lo que Dios me dijo. Todo pensamiento, porque podemos confundir cómo distingo la voz de Dios en mi mente. Lo tiene que decir la palabra de Dios. Hablábamos del propósito, los proyectos de Dios que tiene, yo se los dije, vino como una visión en mi vida, pero me vino sustentado en la palabra de Dios, porque puede ser un deseo carnal. Dice que el corazón es engañoso, pero más que tu corazón es Dios. Entonces, toda decisión que yo tome, primeramente la llevo a la palabra. Todo, en cualquier área de tu vida, está escrito aquí. Pero si es momento, hermano, de tomar decisiones, de que sea transformada y renovada tu vida. No te quedes estancado. Te lo vuelvo a decir, no sigas esperando el maná. Ya no es el tiempo del maná, Es el tiempo ahora de que tú siembres, empieces a cosechar y a multiplicar. Y esto solo es a través de decisiones. ¿Sabes que tú eres tierra fértil? Y que la semilla ya está puesta. Pero hay veces seguimos esperando el tiempo de Dios, o conforme a la voluntad de Dios cuando Dios quiera. Y Dios te acaba de decir que no se separe esta palabra de tu boca. Porque entonces cuando tú la empieces a practicar, al final de Josué 1:8 dice, todo
te saldrá bien. Entonces la manera verdaderamente de cambiar mi vida, de que sea transformada y de vivir en otro nivel, y no te hablo económico, sino te hablo en todos los aspectos de tu vida, así como está escrito en tercera de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que vivas en salud y que prospere tu manera de pensar. Es solamente y a través de la palabra de Dios. Quitémonos toda mente religiosa, pues llevo tantos años en Cristo. Y luego, ¿qué? Platícame algo extraordinario. Y vuelvo a decir, no es que no tengamos situaciones, seguimos teniendo situaciones. ¿Sabes que dentro de las situaciones malas también el propósito de Dios se cumple? Dios le dijo al faraón, yo te creé con un propósito. Entonces aún Satanás está creado con un propósito. ¿Y si sabes qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué se lo dijo? O sea, como para chingolear a mis hijos o a mi gente. No dice así. Para mostrar mi poder sobre de ti. Entonces la situación mala es para mostrar el poder de Dios. Que a través de ti emane ese poder. Entonces en cualquier decisión que yo voy a tomar, se va a ser manifiesto el poder de Dios. En cualquier área de mi vida voy a ser próspera porque la palabra de Dios es una realidad en mi vida. Yo te culmino a que tomes esa decisión de que sea Dios en ti. Amén. ¿Cómo me esfuerzo en la gracia? Seguimos en el tema. Dice la palabra de Dios, no voltees para atrás. Ahorita el Espíritu Santo nos decía, somos nuevas criaturas. Reconocernos como esa nueva creación que somos, como hijos de Dios, con la imagen y semejanza del Padre, y dejar de voltear para atrás. Cuando yo volteo para atrás, ¿sabes qué hago? Me justifico. O añoro cosas buenas. Vete por favor a Lucas 9:62. Y Jesús dijo, fíjate quién lo está hablando, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto o está capacitado para el reino de Dios. Esto es algo tremendo. Entonces cuando Dios te dice, esfuérzate en la gracia, te está diciendo, deja de voltear para atrás, porque entonces no vas a poder experimentar las cosas del reino. Sigues añorando cosas. ¿Y sabes qué sucedió con la esposa de Lot? Dios les dio una indicación, volvemos a lo mismo, la misma indicación para una familia completa, la misma dirección del Espíritu diciendo, salte y no volteen para atrás. Fue la misma indicación para todos, pero hubo alguien que tomó una decisión contraria y volteó para atrás y se quedó estática, se quedó como una estatua de sal. Y al final, ¿qué es la sal? Polvo, nada, no avanzó. Añoró tanto el pasado, quiso recordar, no sé, ahí tuve mi infancia, los mejores novios, qué sé yo, ¿no? Las mejores pachangas, y volteó para atrás y se quedó. La misma indicación es el mismo Padre que tú y yo tenemos. Porque alguien decía, pues es que tú porque eres pastora, pero es el mismo papá. Y Dios no ve, ay, ella es pastora, le voy a hacer más caso. Te ama de la misma manera, igual y te ama más. Porque yo me aviento mis tiros con él. Es el mismo Padre, es la misma indicación, pero en ti está la decisión, voltear para atrás o seguir. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y vete al lugar donde yo te voy a indicar. Y le dice a su hermano, ¿para dónde te vas tú? Escoge la tierra. ¿Por qué Abraham le dio esa decisión a su hermano? La indicación fue para él. La bendición fue para él y precisamente por eso dijo, a donde yo vaya va a ir la presencia de mi Padre y Él me va a bendecir en donde yo esté. No es la tierra, no es el pastor, no es la congregación, es la presencia de Dios en mi vida y yo el saber obedecer indicaciones. Al final la esposa de Lot escuchó su propia voz, su propio deseo. Te bendigo, Crescencio, la bendición contigo. Tomó la decisión y se quedó en ese lugar. Vete por favor a Números 14:4. Te estoy hablando de no voltear para atrás. Aquí el pueblo de Israel, fue sacado de Egipto
y añoraban las cosas que vivían en el pasado. ¿Cómo es posible si los quitaron de esclavitud y tenían todo, no trabajaban y tenían alimento, vestido, calzado? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando yo volteo para atrás? Regreso al mundo. Cuando yo empiezo, puede ser hablar de mis glorias pasadas o recordar un mal pasado, estoy regresando al mundo y esa no es tu condición es ir en aumento. Entonces cuando Dios te dice, esfuérzate en la gracia, es deja de voltear para atrás, deja de hablar lo que viviste y empieza a crear lo que quieres vivir. Si fue bueno o malo tu pasado, ya quedó atrás. Hoy, de aquí en adelante, todo es nuevo. Pero eso nuevo lo voy a formar yo con palabras. Dice que las cosas que no son, como si fueran. Voy a empezar a hablar. La fe es la certeza de lo que espero. El escuchar yo a Dios me da la confianza y lo voy a hablar con mi boca. Y se va a hacer una realidad. Entonces, el esforzarte en la gracia es día y noche meditar en su palabra. Hacer imagen de su palabra y no voltear para atrás. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esto lo estaba hablando Pablo. Decía, no pretendo haber alcanzado ya el propósito de Dios, pero una cosa hago, ya no volteo para atrás, sino prosigo. Yo te pregunto, ¿qué más viene para ti? Dice la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero te voy a decir algo, ¿sabes que para obtener una victoria tiene que haber una carrera? ¿Una competencia? Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Vete por favor a 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Te lo vuelvo a leer. Quien nos salvó y llamó, ¿quién te llamó? El Padre, con llamamiento santo, no conforme a tus obras. Lo que quiero que comprendamos que no te estoy hablando de obras de carne, sino obras de fe. Dice aquí, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Por favor, el 10. Pero que ahora, aquí y ahora es manifiesto por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, por medio de la palabra, tú ya no vas a experimentar muerte. El mismo Padre, el mismo Jesucristo quitó la muerte y dio a luz la inmortalidad. Yo le decía a una hermana, en nosotros, cuando un ser amado duerme, no es muerte, es trascender. La muerte para ti y para mí ya no existe. Fue quitada por medio de Jesucristo. Ha cumplido Dios un propósito divino, pero es decisión tuya y mía que se cumpla aquí y ahora. Es algo tremendo, pero he visto hermanos no estar viviendo conforme al plan y proyecto de Dios. Y solamente porque me han preguntado, bueno, ¿por qué? ¿Por qué a mí no me escucha Dios? Y yo me pongo a pensar, y Dios y le dice, no, ni me hables. O sea, a ti si no te escucho, porque dejaste ir un domingo a la congre, porque no diezmaste, no ofrendaste. ¿Sí te imaginas a Dios así? Y si han escuchado, es que a mí Dios no me escucha, ahora tú. Ayer una persona me decía, siempre me dice, ora mucho por mí. Y yo, ¿cuánto será mucho para ti? O sea, como cuántas horas me tengo que aventar, ¿no? Y le dije, oro porque creas mi oración. No es cuántas veces oro,
sino lo que tú creas. Le dije, es cuestión de decisión. Yo me puedo aventar y de verdad te puedo enseñar los callos en mi rodilla, pero si tú no lo crees, no va a pasar nada. Decide creer. Y lo mismo que a mí me oye, Dios te oye a ti. El punto es que no lo has intentado. Alguien me decía, es que oro y siento que le hablo a la pared. Pues síguelo haciendo hasta que sientas que Dios te está escuchando. Es cuestión de práctica. Toma la decisión de practicar la palabra y de hablar. ¿Qué es una oración? Lo que estoy haciendo. Son oraciones. ¿Qué es? ¿Cómo le puedo hablar a Dios? Lo que tú necesitas. Él conoce tu corazón, pero no puede actuar si tú no se lo permites. ¿Cómo es posible si eres el Dios Todopoderoso? Para Él nada es imposible. Pero sí sabes que hubo un lugar donde no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad. ¿Y la fe cómo viene? Ok, hubo un hombre que le dijo, ayúdame a la incredulidad o ayúdame a creer más. Entonces sí puede ser que haya una ambivalencia. Soy hijo de Dios, creo en Dios en ciertas áreas, y te lo voy a poner tan claro. Creo en que Dios puede sanarme. Creo en que Dios puede transformar la vida de mis hijos, pero no entrego el diezmo porque no creo que en mis finanzas pueda hacer algo. Porque así pasa. Asisto a la congregación. Creo que puede sanarme, pero cuando tengo que ofrendar o diezmar, ahí sí digo, ay caray. Entonces, puede ser algo y tú digas, ¿cómo puede ser que le entregues a tu hijo pero no le entregues el dinero? O sea, ¿tiene más valor el dinero que tu hijo? Y puede ser una incongruencia, pero sí pasa. Sí pasa. ¿Por qué? Porque es más palpable, vamos a ponerlo así, o más sensorial, o porque es algo que tú puedes hacer. Hay áreas que yo no puedo hacer y que se las entrego a Dios. Pero en lo económico yo lo estoy trabajando. Yo lo estoy logrando. Entonces ahí no estoy aplicando la gracia, estoy aplicando una obra de carne. Entonces, hay veces estoy ambivalente, sí creo en ciertas áreas, pero en otras no. ¿Cómo viene la fe? ¿Qué tengo que hacer en cualquier área? Escuchar más sobre eso, escuchar la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, te puse un ejemplo burdo a lo mejor porque es lo que más llega a pasar, pero en cuestiones íntimas puede ser, sí creo en Dios, es más, creo en la salvación de Dios, creo que el día que yo muera o que trascienda, voy a estar en su presencia, pero no creo que pueda transformar esta área de mi vida. Me decía una persona, es que llevo años con esta situación. Aquí viene la palabra que hubo una mujer con años con flujo de sangre, el paralítico con más de 38 años sin poder caminar. Puede ser años, situaciones, y solamente con la presencia de Dios. La mujer del flujo de sangre dijo con que tocar el borde de su manto. Es el momento de decir con que tocara el borde de su manto, con tomar la decisión. Ella tuvo que tomar una decisión de vida. De todas maneras dijo, me está cargando. Ya gasté todos mis recursos. Ella sabía que si se acercaba, porque las hacían vestir de una manera diferente, porque eran inmundas, la podían apedrear. Pudo haber muerto y tomó una decisión. De todas maneras me voy a morir. Me arriesgo a tomar la decisión de que sea Él ahora en mí. Y la tomó y fue sanada y salvada. Aparte de que vivió una sanidad, tuvo la salvación de su alma. ¿Qué decisión tienes que tomar? A lo mejor dices, puedo morir en el intento. Dice que el que quiera amar la vida, la perderá. ¿No es momento de perder tu vida para ganar la gloria de Dios? ¿No es momento de tomar decisiones en Cristo Jesús y decir contigo a todas voy? ¿De quemar tus barcas y no voltear para atrás? ¿De decir, Señor, sé que contigo todo lo puedo? Él quitó la muerte y dio a luz la inmortalidad. ¿En qué aspecto? ¿Físico nada más? ¿O se ocupó de todas las áreas de mi vida? Emocionales. En todo. Y todo es todo. Dejemos de tener miedo y empecemos a tomar decisiones. Yo le decía a mi hijo, a ti no te corresponde ni la herencia de tu padre ni mi herencia.
te corresponde la herencia de Jesucristo, pero es tu decisión. Es tu decisión. A lo mejor tu madre fue la madre más golpeadora del mundo. Hoy tienes a Jesucristo para sanar y para perdonarme, porque lo merezca yo, no, porque mereces tú vivir de una manera diferente. Cuando yo cargo a alguien, cuando yo tengo falta de perdón, me duermo, camino y voy a todos lados con esa persona. Me está carcomiendo. A lo mejor ya ni existe y sigo viviendo con esa persona. El problema es esa persona, no, el problema es que yo no lo suelto. Todo es cuestión de decisión. Cuando Jesucristo estaba crucificado, había dos, uno a su lado derecho y uno a su izquierdo, que sí se merecían estar. Tenían a la misma presencia de Jesucristo en medio de ellos. Y uno tomó la decisión y dijo, Señor, tú no tienes por qué estar, el que tiene que estar soy yo, pero por favor, cuando estés con tu Padre, acuérdate de mí. Y Jesucristo le dijo, te aseguro que hoy estarás en el reino. El otro lo humilló, le dijo, no, si eres el Hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo. Todo es cuestión de decisión. Uno se fue al reino, el otro tomó la decisión de no aceptar el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué decisión tienes que tomar hoy para ser transformada tu vida? Para verdaderamente mostrar lo que dice la palabra de Dios, que vamos en aumento. Yo, en lo personal, me he retado a tener logros. Yo le decía a Nayeli, hazte propósitos a corto, mediano y largo plazo. Empieza, no sé, en un mes quiero lograr esto. Y enfócate hasta lograrlo. Vamos a poner, no sé, voy a pintar, algo sencillo. Voy a pintar. Hazlo, empieza a tomar decisiones y hacer valer tu propia palabra. Porque dices, ay, no, ya para pasado mañana, o para el otro mes. Hoy empiezo a alargar las cosas, no estoy honrando yo mi propia palabra. Y si en pequeñas cosas no la estoy honrando, ¿qué va a pasar en las cosas importantes? Empiezas a hacer proyectos. Yo, en lo personal, digo, en un año tengo que voltear para atrás para ver la gloria de Dios. Y decir, Dios hizo esto en mi vida. Pero si volteo y no hizo nada, es que yo no estoy permitiendo que Dios haga las cosas. Tengo que reflexionar, pararme firme y empezar a tomar decisiones y decirle, Señor, estoy aquí. Y empieza a hacer tu obra en mí. Hoy tomo la decisión que verdaderamente tu propósito se cumple en mí. Porque es tremendo, hermanos, que la iglesia no avance, que sigamos detenidos en cuatro paredes. Es aprender la palabra aquí, pero practicarla allá afuera, en mi vida. De nada nos sirve hablarnos, digo, y no es una costumbre, aquí no lo hacemos, hermanito y hermanito, pero en la mayoría de las congregaciones, ya afuera nos la rayamos. Ráyamela aquí o afuera, pero transforma tu vida. Permite al Espíritu Santo, hoy toma la decisión, no he podido con esta adicción, y no hablo de adicciones, fumar, tomar, ¿sabes que la ira también es una adicción? La depresión, que me puedo aferrar a cosas, suelta, miedos, costumbres, tradiciones, Señor, no he podido con esto, pero hoy decido entregártelo y que sea tu Espíritu Santo trabajando en mí. ¿Cuántas veces estaba yo, porque vi un vecino, 6 matrimonios, y tú platicas con él, y cada mujer ha sido la tremenda, o sea, ha sufrido como no tienes una idea. Yo digo, o sea, 6 matrimonios, y yo me pregunto, no en él, sino las que se atreven. O sea, algo te dice, 6 matrimonios, y con todos con hijos, y al final se llevan a los hijos, ¿no? Y su manera de vivir estancada, es una persona ya madura, ya te estoy hablando, no sé, tener 60 años o más, y sola, porque nunca cambió de parejas, pero no de vida, ¿sí me explico? Puedo cambiar de casa y voy a vivir igual, porque no he tomado decisiones de transformar mi vida. Puedo cambiar de trabajo y seguir viviendo las mismas situaciones, porque el problema no son los que me rodean, no es el lugar, soy yo. Tengo que tomar la decisión. ¿Sabes que la felicidad también es una decisión?
Yo he escuchado, si tuviera un carro sería tan feliz. Y luego tengo el carro y tengo 1000 problemas porque no tengo para pagar la tenencia, ¿no? El carro no es la felicidad. Quisiera un negocio y luego el negocio ya no es mi felicidad, ya es un problema porque no es el negocio. ¿Estoy aventando duro las pedradas o qué? Lo estoy hablando por mí. Porque hay veces nos enfocamos en algo externo, creyendo que eso es lo que me va a dar la estabilidad emocional o económica, y para nada. Todo surge de aquí adentro. La felicidad es una decisión. Dice que un corazón alegre, aparte de que te hermosea el rostro, todo te sale bien, te ayuda bien. Un corazón, tengo que tomar la decisión. ¿Y por qué? Si todo está catastrófico voy a ser feliz, porque Cristo vive en mí. Y porque aún dentro de la tormenta, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Vivo confiado porque la presencia de Dios va conmigo. Entonces, la fe, las obras, que te estoy hablando, son obras de fe, de accionar, de hablar la palabra para que sea transformada mi vida. Vete por favor a Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Escucha bien, tú y yo ya tenemos un destino formado, pero es decisión tuya y mía que sea una realidad en nuestra vida, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo me maravillo, porque yo digo, no es algo ni que yo tenga que hacer, pero sí de decidir y permitirle a Dios que obre. Ya hay un destino en mi vida, con un propósito en mi vida, que el que hace todas las cosas conforme a su voluntad, pero Dios me ha dicho, decide tú. ¿Qué tan difícil es decidir? Sí, Señor, que se haga en mi vida conforme a tu plan y proyecto. Enséñame a tomar decisiones conforme a tu palabra. Enséñame a caminar en tu camino. Estoy tan acostumbrada, llegué, no sé, ya ni recuerdo a qué edad llegué a Cristo, a los 30 y cacho, ni sé. Ya una vida caminada, recorrida, con muchas conductas ya muy arraigadas, pero que con Cristo Jesús no es difícil. Yo de verdad, yo era de las que le decía a Dios, ¿de veras quieres que deje de ser yo? O sea, todavía me ponía a Dios, ¿cómo se te ocurre? Chulada de mujer, ¿y quieres que deje de ser yo? Sí, deja de ser tú. Como Pablo, estima todo como basura para ganar la gloria de Dios. Pero hay veces, a mí en lo particular, a mí me gustaba mi forma de ser. Digo, a nadie le gustaba, pero a mí me gustaba. Yo dañaba a todo el mundo, pero a mí me gustaba, me placía mi manera de ser, me enorgullecía estúpidamente mi manera de ser. Entonces yo decía, pues ¿por qué la voy a cambiar? A mí todo me funciona bien, porque hago que funcione bien. Me pise a quien pise, pero va a funcionar. Y Dios me dijo, no es la manera. Estás lastimando y al final no te está funcionando porque todo es temporal. Porque te estás esforzando por lastimar, por hacer, por obtener. Deja de ser para que hoy seas lo que soy en Cristo Jesús. Tomé la decisión que ya no sea yo, más que Cristo vive en mí. Algo que yo hice, igual y te puede servir. Señor, no quiero, porque así se lo dije, no quiero cambiar, pero hazlo tú en mí. Decido que seas tú en mí. Cuando menos me di cuenta, hubo un cambio, que yo no me di cuenta, sino que me dijeron, ¿viste lo que hiciste? Y yo, no. Yo en la vida me había metido a una cocina, más que para ver qué habían hecho de comer. Y ese día me dijeron que hiciera una torta de huevo, y sí, y me puse a hacer el huevo y la torta y la serví. No me di cuenta que lo hice, o sea, me la pidieron y sin problema fui, la hice y la llevé y me dice, ¿viste lo que hiciste? Y yo, ¿qué? Pues la torta de huevo. Y yo, sí, ¿y qué? ¿Cuándo lo habías hecho? Y yo, ¡ah, santo por Dios! O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Algo tan simple para mí fue extraordinario. Y para la gente lo notó, porque nunca yo decía, o sea, perdón, yo acercarme a la estufa para hacer algo, o sea, estas manitas quemarse, y ahora sí lo hago. Con todo amor. Permitamos que la gracia nos transforme. Vete por favor a Romanos 8:28. Termino con esto. Y sabemos
porque a los que aman a Dios, ¿alguien ama a Dios aquí? Pero si sabes que nunca se trató de que tú lo amaras, que Él te amó primero, pero que gloria a Dios por permanecer en Él. Él todos los días nos está enamorando y que hoy por hoy tomamos la decisión de estar y permanecer en su amor. Gloria a Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, aún lo malo, sí, todas las cosas me ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Hay algún llamado aquí? Ok, continúa por favor. Porque a los que antes conoció, fíjate bien, desde antes de la fundación del mundo tú ya eras conocido por Él. ¿Sabes qué significa conocer? Hacerse uno con Él. Éramos uno con Él. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Te dio un destino y te dio una imagen y un señorío conforme a Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El que sigue, por favor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Te dio un destino, te dio un propósito, te llamó, te justificó y te glorificó. Continúa, por favor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, no hay nada. Dice en Josué 1:5, no hay quien pueda hacerte frente en todos los días de tu vida. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No hay que me pueda mover. Continúa, por favor. El que no escatimó, escucha, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Quítate dudas, quítate telarañas, empieza a creer lo que ya el Padre hizo en ti. Si dio a su Hijo cuando éramos, dice que estábamos lejos de la ciudadanía, éramos enemistad contra Dios, y dio a su Hijo, hoy que eres su Hijo, ¿qué no te dará? Si dio lo más valioso, que fue a Jesucristo, ¿qué no te va a dar? Ya te dio todo. Con Cristo tienes todo, pero aquello todavía que nos falta, a lo mejor de mostrar o de transformar, ya fue dado. Continúa. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ti y por mí. El que sigue, por favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Yo te lo pregunto. ¿Qué situación puede hacer que te alejes de Jesucristo? ¿Qué deseo no cumplido puede hacer que te enojes con Dios? Puede pasar cuando somos inmaduros. Me emberrincho y le digo a Dios, no cumpliste esto. Y puedes entender que a lo mejor no era para ti, que te podía hundir eso y que por eso no fue concedido. Porque te ama sobremanera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos versículos hay veces los más le entendemos y te está diciendo la pregunta a ti, ¿qué podrá separarte del amor de Dios? Es decisión tuya y te pone tribulación, angustia, desnudez, hambre, persecución, muerte. ¿Puede hacer que te separe de Dios o vas a tomar la decisión de no? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo que malinterpretamos? La promesa de Dios es fiel para contigo y Él prometió estar contigo todos los días de tu vida, hasta el fin de los tiempos. Y Él va a ir donde quiera que tú vayas.
Esa es la promesa de Dios. ¿Por qué entonces estas preguntas? ¿Son para Dios estas preguntas? Son para ti. ¿Tú vas a tomar la decisión de separarte por cualquiera de estas cosas o vas a tomar la decisión de permanecer y estar y sacar a luz la verdad de Jesucristo? ¿Y cómo vas a sacar a luz la verdad de Jesucristo? Josué 1:8. Nunca, por ningún motivo ni en ninguna circunstancia, se separe la Biblia o la palabra de Dios de tu boca. Día y noche, en cualquier situación, en tormenta, en paz, en tribulación o en gozo, medita en la palabra. Porque hay veces, está todo bien, está todo padre y no practico la palabra. Y permito que el enemigo entre. Día y noche, no importa la circunstancia, no importa la situación, yo voy a meditar en la palabra y voy a hablarla día y noche. Voy a hacer que mi vida sea transformada conforme al plan y propósito de Dios. Cualquiera que sea la situación, yo no me voy a separar. Yo sé que Él no se separa, pero ¿cuántas veces le digo a Dios, ni me hables? No has hecho lo que dijiste. Ya lo hizo. Aquí el punto es, ¿cuántas veces la incredulidad no está permitiendo que Dios trabaje? Y la incredulidad llega porque estoy oyendo otras voces, estoy oyendo el problema, la situación. Están mis sentidos a flor de piel y estoy creyendo más a eso que a lo que Dios estableció en mi vida. ¿Y por qué hay veces creo más a lo palpable? Porque hay veces desconozco lo que dice Dios. Por eso te estoy diciendo, medita día y noche. ¿Qué dice la palabra de Dios referente a la enfermedad? ¿Qué dice referente a la escasez económica, a los problemas maritales, a la situación, a las relaciones sexuales? ¿Cómo Dios habla del sexo ahí? Él lo hizo. Y lo hizo para tu deleite. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en el sexo? Digo, porque hay muchas películas que pueden trastornar el buen deleite del sexo. Aquí también viene, ¿eh? Por si quieres ser un buen amante, apúntele. Claro. ¿Cuántas veces, y digo, yo lo escuché, la mujer, que este ya es otro tema, pero digo, viene en la Biblia, la mujer se enoja con el varón y hoy pongo candado y no le doy. ¿Y sabías que es la mejor manera de tenerlo aquí? Y que aparte dice Dios que tu cuerpo ya no te pertenece, que es de tu varón, y que tu varón tampoco ya te pertenece, tu cuerpo es de tu mujer. En todo aspecto viene la palabra. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Yo eduqué a mis hijos conforme a mi manera de ser y de pensar, hasta que conocí a Cristo. ¿Cómo la regamos? Yo le daba tanta importancia a una buena calificación, al que se comportara bien. Y fui tan estricta y no permití que se desarrollaran ni que fueran felices. O sea, vas a un parque y no te ensucies, no te subas, no hagas. ¿Sabes qué? Quédate en tu casa. Porque no tenía la buena instrucción de Dios de cómo educarlo. Dice, Padre, no exasperes a tus hijos. Y yo era lo que hacía. Los exasperaba, creo que hasta la fecha. Ya no con intención. Todo lo relacionado a tu vida, tus negocios, tus relaciones, decisiones, salud, ¿qué más? Dime, deporte, lo que tú quieras, viene aquí. Nunca se aparte de tu boca, pero para estar en tu boca tiene que estar en tu corazón. Y la manera que está en tu corazón es hablando la palabra. No se trata de leerla, Habla la palabra, que sea parte de tu vida. Que verdaderamente este año sea conforme al plan y propósito de Dios en tu vida. No te dejes robar por ningún lado. No permitas que nadie robe tu corona. Hay un ladrón, pero en ti está sacarlo, echarlo fuera y obligarlo a que te regrese lo robado 7 veces. En el nombre de Cristo Jesús, toma la decisión de vivir conforme al plan y proyecto de Dios. Amén. Dale un aplauso a mi Señor Jesucristo, al Espíritu Santo.